Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, amén. Nos ama, nos cuida, nos protege, permite que hoy estemos aquí. Muchos hoy partirán con el Señor o se irán a otro camino, pero nosotros seguimos aquí con la vida que Cristo nos da. Y esa vida tenemos que aprovecharla, disfrutar de estos momentos de coinonía, el cuerpo de Cristo, la iglesia, la familia de Dios. ¿Tú estás feliz cuando estás con tu familia? Somos felices, ¿verdad? Ayer nosotros nos visitó un hijo, nuestra nuera, y pasamos un día feliz porque somos parte de la misma familia. Pues la familia de Cristo es todavía más importante. Y deberíamos disfrutar cada día que nos juntamos, cada domingo, cada martes en la oración, cada viernes en la escuela bíblica. Es un gozo estar los hermanos juntos. Y además, Dios dice que si estamos en armonía, si no tenemos problemas los unos con los otros, Él ahí manda bendición y vida eterna. Y eso es un gran privilegio para la familia de Dios. Tenemos una recompensa grande. Aquí en la tierra tenemos la recompensa de esa vida plena y abundante, de ese anticipo de la vida eterna que el Señor nos concede y que quiere que vivamos. Es su deseo que vivamos una vida plena, no una vida mediocre, arrastrando días. Es una vida plena, abundante. Disfruta de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos y disfruta también de la familia de Dios. Por eso cuando empezamos, pusimos lo del kiosco, no como algo para ganar dinero, porque no se gana mucho dinero, pero bueno, es para que estemos juntos, un día a la semana podamos compartir comida. ¿Sabéis que en la iglesia primitiva se reunían todos los días y compartían juntos todos los días? Y no era una iglesia, digamos, perfecta tampoco, pero había ese deseo de estar juntos, de compartir. El que tenía mucho le daba al que tenía poco. Y el que tenía poco recibía la bendición del que tenía mucho. Y el que tenía mucho también era bendecido por la satisfacción de poder ayudar. Cuando se ayuda a alguien uno se siente feliz, ¿verdad? El que recibe se siente feliz, pero el que da también se siente feliz. Y eso es coinonía, eso es andar los hermanos juntos en armonía. Bien, pues dicho esto, como introducción, vamos a seguir tratando el tema de semanas anteriores, que sabéis que se titula Actitudes peligrosas. Cosas que quizás no le damos importancia, que pensamos que Dios pasa por alto, pero que estamos equivocados. A Dios le afecta, a Dios le preocupa, a Dios no le agrada algunas actitudes que nosotros creemos normales y justificadas, pero que realmente no le agradan al Señor. Y voy a hacer un repaso de las que hemos analizado hasta ahora. Primero hablamos de la distracción digital, las redes sociales, que nos roba el tiempo de oración, el tiempo de estar en la presencia de Dios. En segundo lugar, el conformismo espiritual, que evita que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en nosotros, esa transformación que es un proceso, no es automático. Impedimos que el Espíritu Santo haga su obra cuando nos conformamos. Hasta aquí he llegado y yo no quiero seguir avanzando. Estoy aquí, estoy salvo, voy los domingos a la iglesia y el resto de la semana, pues, mi vida. Sé que soy salvo, pero no aspiro a nada más. Eso te aleja del propósito de Dios. El tercer punto que tocamos fue la crítica y el juicio, que a veces es constante y duro. La crítica endurece el corazón y la crítica afecta al que critica, pero también al que escucha la crítica. Tiene el mismo delito el que admite y escucha la crítica con el que la hace. Por eso no participe jamás de la crítica. Cuando un hermano te venga y te diga, oye, ¿sabes qué? Digo, para, ¿qué vas a decir? ¿Vas a hablar sobre alguien? Eso que vas a decir edifica a esa persona, te edifica a ti y me edifica a mí. Si no, no quiero saber nada.
Esa es la actitud ante la crítica. Y luego la tibieza, la apatía. Hoy en día estamos atravesando en la Iglesia contemporánea este tiempo de apatía, de tibieza espiritual, que la disfrazamos como sensatez. No hace falta ir tanto a la iglesia, no hace falta tanto oración, si el Señor sabe lo que necesitamos. Eso es falta de sensatez en vez de sensatez, que muchos analizan y creen que esa tibieza, ese no compromiso 100% es sensatez, pero es todo lo contrario, eso nos aleja del amor de Dios. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre la idolatría del yo. ¿Queréis parar ese móvil, por favor? Y cuando entréis a la iglesia, por favor, ponedlos en modo avión, o si no los pongo yo. Van a salir volando por la ventana. Si os llama alguien, ya le contestaréis después. Estamos hablando de la atadura digital. No apagamos el móvil por si hay alguna notificación y me la pierdo. ¡Ay! ¿Quién será? ¿Quién me habrá llamado? ¿Qué me habrá dicho? ¿Qué querrá? Eso es una atadura, eso es como una droga. Tenemos que olvidarnos de eso. Como estaba diciendo, el último punto que tocamos fue la idolatría del yo. La actitud que es, digamos, más sutil, que entra sin darse uno cuenta, pero que es muy peligrosa. La idolatría del yo, la cultura del yo, es el pecado más peligroso que existe hoy en la actualidad. La Biblia enseña que el yo, cuando ocupa el lugar de Dios, se convierte en un ídolo. El yo es el mayor rival de Dios. El yo es enemigo de la verdadera vida cristiana. Pablo declara con gozo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo cuando el yo muere, Cristo puede reinar. Tienes que destronar el yo del trono donde lo tienes y dejar que Cristo se siente ahí. Coja el control de tu vida. Por eso necesitamos pedirle al Señor que nos enseñe a vivir y no solamente a existir. Que cada día tenga sentido. Que nuestros pasos sigan el plan y el propósito de Dios. Y que nuestra alma encuentre el descanso, la paz que nos otorga el vivir en la presencia de Dios. ¿Vivimos en la presencia de Dios? ¿O no queremos estar cerca de la presencia de Dios por miedo a que el Señor descubra lo que hago? Pero si el Señor lo sabe todo, si al Señor no se le puede esconder nada, en su presencia todo se aclara. Las nubes, las tormentas que puedas tener en tu vida, en la presencia de Dios sale el sol, se aclaran. En su presencia todo cobra sentido. Todo tiene propósito. Hoy vamos a estudiar otra actitud, también que es muy peligrosa, y es cuando el trabajo es un ídolo. Hoy, en la actualidad, para muchos, creyentes incluidos, el trabajo se ha convertido en un ídolo. El trabajo, si no tenemos cuidado, se puede convertir en una forma de idolatría. Y el trabajo es, digamos que es como un ídolo moderno. La idolatría del trabajo se ha convertido en el becerro de oro moderno. Vamos a tomar precisamente el tema del becerro de oro como símbolo de cómo el trabajo puede convertirse en idolatría. Las Sagradas Escrituras nos hablan de un pueblo que, impaciente ante el silencio de Dios y la ausencia de Moisés, que recordemos estaba en comunicación con Dios en el monte, decidió fabricar un becerro de oro. No lo hicieron porque quisieran cambiar de Dios, no, sino porque necesitaban algo que ver. Si no lo veo, no lo creo. Algo tangible.
algo que se pudiera palpar, algo que les diera la sensación de seguridad, de control, de identidad. Querían un Dios manejable, como hay muchos hoy que tienen a Dios como algo que pueden utilizar para su propio bien. Lo manejan a su antojo, quieren un Dios que les permita hacer lo que ellos quieren hacer. Un Dios al alcance de su mano. Es lo que pretendían el pueblo de Israel cuando, viendo que Moisés tardaba, decidieron crear algo palpable, visible, un becerro de oro. Y quizá hoy no levantemos becerros de oro ni estatuas, ni fabricamos ningún tipo de ídolo. Nosotros los creyentes, hay otros que sí, pero los fabricamos de otro material. Para muchos el trabajo se ha convertido en ese becerro de oro. No porque trabajar sea malo, no. Además es una obligación. Dios te dice que tienes que ganar el pan con el sudor de tu frente, no con el que está enfrente. No porque trabajar, repito, sea malo, sino porque hemos dado al trabajo un lugar que no le corresponde. Para muchos, trabajar es lícito y es real, es auténtico, estoy con ellos. Ahora, el abuso del trabajo, el afán de querer más y más y más, querer más de lo que necesitamos, esa es la verdadera raíz del problema. El trabajo como identidad. Hoy se pregunta a una persona, ¿quién eres? Y responde, soy arquitecto, soy maestro, soy empresario. Ya no decimos lo que somos, sino lo que hacemos. Lo que hacemos se ha convertido en lo que somos, ¿verdad? En vez de decir, o sea, cuando alguien te pregunta, ¿tú quién eres? Pues yo soy tal, fulanico, hijo de mi padre, de mi madre e hijo de Dios. No, yo soy arquitecto. Soy profesor de la escuela bíblica. Soy líder de la alabanza. Repito, que lo que hagamos no se convierta en lo que somos. Nos cambia la identidad. Cuando el trabajo define tu identidad, ya hemos empezado a fundir el oro para hacer el becerro. El trabajo también lo tienen algunos como seguridad. El pueblo de Israel buscó un ídolo porque quería sentirse seguro. ¿Cuántos hoy creen que su vida depende de las horas extraordinarias que trabajan? ¿Cuántos creen eso? Mucha gente cree eso, que si no echan horas extraordinarias, si no abusan del trabajo, su vida es un fracaso. No pueden lograr las metas que ellos quieren. ¿Cuántos hoy creen que la seguridad está solo en ganar más y más de lo que se necesita? Hemos puesto nuestra seguridad en un sueldo, en un puesto, en una buena imagen profesional, olvidando que la verdadera seguridad no nace de lo que hacemos, sino de quién somos y quién nos sostiene. Esa es nuestra seguridad. Somos hijos de Dios y Dios, nuestro Padre Celestial, nos sostiene y nos da lo que necesitamos. El altar se ha convertido también, el trabajo, se ha convertido también como un altar de sacrificio. Me explico. Sin darnos cuenta, el trabajo empieza a pedir sacrificios. El tiempo con la familia, hay que sacrificarlo porque hay que ganar más dinero. La vida espiritual también hay que sacrificarla. La falta de descanso nos conduce también al agotamiento físico y mental. Todos estos son sacrificios que nos pide el trabajo. El trabajo se convierte en un altar de sacrificio. Una llamada a recordar
Moisés descendió del monte y rompió las tablas al ver al pueblo postrado ante un ídolo de metal. Hoy Dios nos rompe las tablas. Lo que quiere es romper nuestras cadenas, nuestras ataduras, y el trabajo a veces es una atadura. Y lo hace recordándonos algo muy sencillo, pero de gran profundidad y de gran importancia. Nos dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No porque Él sea celoso a la manera humana, sino porque aquello que adoramos, aquello que le damos prioridad, acaba dominando nuestra vida. Nos hace esclavos. Dios no quiere vernos dominados quizá por la ansiedad, por el deseo de competir con el vecino que tiene un coche mejor que el mío, de competir por una casa que mi amigo, mi compañero de trabajo tiene un chalet y yo tengo una casita o un piso. Nos hace vivir en competencia y Dios no quiere vernos dominados por la ansiedad, por la competencia sin fin, o por la ansiedad de que nuestro valor, el valor que tengamos, dependa de lo que tengamos materialmente. Tú vales lo que vales de cara a Dios, lo que Dios dice que vales, no lo que el mundo diga que vales. El mundo dice, tanto tienes, tanto vales. Pero en las Sagradas Escrituras Dios no nos habla así. Dios dice que cuando somos sus hijos, somos reyes y sacerdotes. ¿Quién es el hijo del rey? ¿Cómo se le llama al hijo del rey? Príncipe. Somos príncipes y princesas. No somos cualquier cosa. Aunque el mundo nos desprecie, ¿qué me importa a mí lo que piense el mundo de mí? ¿Qué piensas tú del mundo? ¿Qué pensamos nosotros del mundo? ¿Nos conviene el mundo? Lo que se ve en el mundo hoy en día nos conviene, Jóvenes drogados, jóvenes con identidad equivocada. Anoche hablábamos de la identidad de género a los jóvenes. No somos lo que el mundo quiere que seamos. Somos lo que Dios ha creado. Y Dios no se equivoca. No pone a alguien en un cuerpo equivocado. Las teorías de las nuevas ideologías. Dios te ha creado varón o te ha creado hembra. Y la obra de Dios es perfecta. Y Dios tiene un propósito con ese hombre que ha creado y con esa mujer que ha creado. Y cuando queremos intercambiar ese fallo supuesto de Dios que se ha equivocado, entonces rompemos el propósito de Dios para esa persona. Pero la sociedad no se da cuenta. Y muchos tampoco. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de la realidad. Tenemos que volver al orden de Dios, al orden verdadero de Dios. El trabajo debe quedar donde Dios lo puso. Como misión, no como identidad. Como tarea, pero no como el trono de nuestra vida. Como herramienta para suplir mi necesidad, pero no como un Dios. Cuando el trabajo ocupa el lugar que Dios le ha asignado, vuelve la libertad a nosotros, la paz interior. Y entonces resuena claro aquella palabra antigua que yo tantas veces repito, pero que siempre es nueva, es una gran promesa. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No creas que por trabajar más vas a tener más. Busca el reino de Dios, dedícate a servir a Dios, a que el reino de Dios avance, se extienda. Y despreocúpate, no tengas ansiedad
qué comeré o qué beberé, qué ropa me pondré o qué zapatos me pondré. El Señor te va a suplir la necesidad, pero cuando te ocupes de su reino. ¿Sabéis que el 97% de los cristianos están en peligro de muerte espiritual? Cristianos, es una encuesta hecha. Cristianos, el 97% de los cristianos están en peligro de muerte espiritual. ¿Sabéis lo que es la muerte espiritual? ¿Quién me lo quiere decir? Que no lo diga yo. ¿Qué más? Fuerte, más potente. La condenación eterna. Esa es la muerte espiritual, la condenación, el infierno. No quizá por los pecados tradicionales como el adulterio, la mentira, el robo, sino por algo más sutil, algo que no nos damos ni cuenta y que se ha aceptado socialmente. El estudio revela que muchos cristianos, bien sean profesionales o sean empleados, dedican más de 60 horas semanales a sus trabajos, mientras que apenas dedican unos pocos minutos a Dios. Eso es una realidad. ¿Cuántas personas de aquí oran 1 hora al día? No digo que levantéis la mano, haceros un autoanálisis. ¿Cuántos oran 2 horas? ¿Sabéis cuántas horas tiene el día? Supongo que sí, ¿verdad? Son 24. Y cuando Dios habla de diezmo, también habla del diezmo de nuestro tiempo. Y si el día tiene 24 horas, nosotros debemos dedicarle 2,4 al Señor. ¿Cuántas oran 2,4? Casi 2 horas y media al día. Yo creo que nadie, ¿verdad? Pues estamos robándole a Dios. Porque eso es lo que dice Malaquías. Cuando no le damos los diezmos al Señor, sean de lo que sea. Por eso ese estudio revela que el 97% de los cristianos hoy en día están en peligro de condenación eterna. ¡Cristianos! Esta revelación muestra cómo hemos transformado nuestras oficinas de trabajo, nuestros puestos donde trabajemos, en altares donde se adora el éxito, la productividad y el beneficio material. Las consecuencias por este abuso de trabajo son devastadoras. Créanme, matrimonios destruidos, cada uno por un lado. Cuando entra el esposo, viene de trabajar el esposo, se va la esposa. No hay comunicación, no hay intimidad. Hoy en día los matrimonios acaban por destruirse. Por el becerro de oro moderno, el trabajo. Hijos abandonados emocionalmente. Hoy la mayoría de los niños los cuidan los abuelos. Y los abuelos, ¿sabéis qué? Malcriamos a nuestros nietos. ¿Verdad? Vidas espirituales vacías. Esas son las consecuencias devastadoras cuando el trabajo es un ídolo. Jesús mostró y nos muestra hoy el destino eterno de quienes eligieron y eligen hoy su profesión por delante de su salvación. Esto nos revela la verdad que quizás sea incómoda para muchos, cómo el trabajo excesivo no es una virtud cristiana, sino una idolatría disfrazada. Escucha bien, cada hora extra innecesaria es tiempo robado a la eternidad, a esa eternidad, esa vida eterna que Dios quiere que vivamos aquí, que disfrutemos de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, no tanto trabajo. Yo no digo que no se trabaje, repito, como dije al principio, pero lo justo y necesario. La Biblia dice que si tienes lo necesario, ¿por qué te preocupas de tener más? Porque cuanto más tienes, más quieres. Que ese es el problema, que no tenemos punto final.
Cuanto más tienes, más deseas. Debemos hacer un alto en el camino, hermano, y ver qué cambios radicales necesitamos para salvar nuestra alma y también nuestra familia antes que sea demasiado tarde. El tiempo pasa rápido, los niños crecen muy rápido y los niños que se crían sin el amor familiar, sin la comunión familiar, salen desquiciados. Al no recibir amor, cuando reciben algún amor ficticio del mundo, no se van al mundo, son arrastrados por las corrientes mundanas. Estas compañías tóxicas, que al no tener la afectividad en el hogar, la buscan quizá en amistades que son tóxicas, que los van a conducir a la droga, a la prostitución, al adulterio, a la pornografía, a tantas cosas que ofrece este mundo sin valor ninguno. Cuando el trabajo se convierte en ídolo, debemos meditar a la luz de la palabra de Dios. En Mateo capítulo 6, verso 24, Jesús nos dice: nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al Dios Mamón. No es ninguna frase que yo he inventado. La palabra Mamón existe en la Biblia y se refiere al dinero. No podemos servir a Dios y a las riquezas, al dinero. Porque en ese caso hay dos señores, pero solamente tenemos un corazón. Si tuviéramos dos corazones, diríamos un corazón para uno y otro corazón para otro. Pero son dos señores y un solo corazón. Una sola decisión de servir. O sirves a uno o sirves al otro. Nuestro Señor Jesucristo no suele hablar con medias tintas. Cuando se trata del corazón, Él va al centro, a lo esencial. Y este versículo nos dice algo tan claro que a muchos les incomoda. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y al dinero, a las riquezas. Jesús no nos dice, no es recomendable, o mejor que no. No podéis, nos dice con rotundidad. Y no porque Él quiera limitarnos, sino porque nuestro corazón es engañoso y tiende a su propio interés. Por eso hay tantos corazones que siguen al Dios Mamón en vez de al Dios verdadero. Y escuchar otra cosa importante. El problema nunca es el dinero. El dinero es necesario. Si no, cuando vas al Mercadona o a cualquier otro sitio, ves sin dinero, a ver qué pasa. Cuando llegue a la caja, a ver qué te dice. El dinero es necesario. Jesús no está condenando el trabajo, la responsabilidad ni el esfuerzo humano, no condena eso. El dinero por sí mismo es un instrumento necesario. Pero si se convierte en nuestro dueño, en nuestro Señor, eso ya es otra cosa. Eso ya corre peligro. Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, a partir del verso 7, nos exhorta a los creyentes. Dice, porque nada hemos traído a este mundo. Todos venimos desnuditos, ¿verdad? Y sin duda nada nos podremos llevar. ¿Verdad? Cuando nos morimos, ¿qué nos llevamos? Yo, como suelo decir, no veo ningún entierro con un camión de mudanza detrás. No lo veo. Así que teniendo sustento y abrigo, debemos estar contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo, atadura, y en muchas codicias necias y que nos hacen daño, que hunden a los seres humanos, a los hombres, a las mujeres, en destrucción y perdición. El amor al dinero trae destrucción y perdición a las vidas. Porque añade el verso 10, escuchar bien, porque la raíz
de todos los males es el dinero. Perdón. Es el amor al dinero, no el dinero en sí. El cual, codiciando algunos, he hecho esa trampa para ver si estabais despiertos. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ese es el fin. Esa es la meta de los que se afanan por tener más y más y más y más. Su vida es un desastre, porque como he dicho antes, cuanto más tienes, más quieres. Esto sucede cuando las decisiones que tomamos ya no nacen de la oración, sino del cálculo que uno hace. Cuando el criterio no es ¿qué quiere Dios de mí?, sino ¿qué gano yo con esto? Cuando el éxito se mide en cifras, pero el alma se queda vacía. Así, sin darnos cuenta, hemos empezado a fabricar el becerro de oro y a servir a otro Señor que no es el Señor verdadero. Dios no compite con nadie. Dios reina. Es el Rey único de la creación y nosotros somos parte de su creación y Él no comparte su gloria ni compite con nadie. Jesús no propone un reparto, un poco para Dios, un poco para mis ambiciones y un poco para mi seguridad. El Dios de la Biblia no acepta ser uno más en la lista. Quiere que ser el primero y el único. No te permite, porque sabe que cualquier otro señor, tarde o temprano, te va a esclavizar. Las riquezas prometen libertad y terminan atando. Prometen seguridad y al final generan ansiedad. Prometen valor y nos dejan comparándonos con los demás, acumulando y temiendo a perder lo que tienes. Pero muchas veces ocurre que te crees que tienes mucho, viene una crisis y desaparece todo, ¿verdad? O vives en un chalet precioso y viene una inundación como la Dana de Valencia y en 2 horas desaparecen todas tus posesiones, ¿verdad? Pero ¿qué es aquello que no se va a llevar una inundación? Los tesoros que hayamos mandado al cielo. Esos son los tesoros realmente, las riquezas realmente que debe tener un cristiano, tesoros enviándolos al cielo. Repito, las riquezas prometen, pero no cumplen. Dan seguridad, pero al final te crea ansiedad y competencia. Dios, en cambio, no esclaviza. Dios libera. 2 señores generan un alma perdida. Cuando tú quieres servir a 2 señores, tu alma se pierde, porque no sabe hacia dónde ir. Porque hay solamente un alma y un corazón. Jesús dice, el que intenta servir a 2 señores, aborrecerá a uno y amará a otro. Esa es la realidad. Si tú amas las riquezas, estás aborreciendo a Dios. Pero si amas a Dios, estás aborreciendo las riquezas y entonces Dios te puede enriquecer. Esto explica que tantas veces vivimos en esa sensación de tensión interna, de doble vida espiritual. Queremos confiar en Dios, pero queremos seguir dependiendo de lo que podemos controlar nosotros. O sea, no dejamos el timón. Competimos con Dios. Tú, déjame que conduzco yo. No. Deja al Señor que lleve el timón de tu vida, que te va a llevar a buen puerto.
Tú quizás choques contra un iceberg, pero Dios jamás te va a llevar a la destrucción. El barco va a llegar al puerto deseado. Servir a Dios no significa tampoco abandonar la responsabilidad económica que debemos tener, controlar nuestros ingresos, no gastar más de lo que ganamos. Todo eso es necesario hacerlo. No podemos vivir descuidando esta faceta. Pero no pongas el valor principal en eso, en el dinero. Servir a Dios significa poner cada decisión bajo su autoridad. Significa trabajar, sí, pero sin que el trabajo defina nuestro valor ni nuestra identidad. Significa administrar, pero sabiendo que lo que tenemos no nos pertenece. Nos lo ha confiado el Señor y permite que lo usemos, pero le pertenece a Él. Significa reconocer que la verdadera riqueza no se guarda en el banco o en una caja fuerte, sino en el cielo. El corazón que sirve a Dios encuentra una libertad que el dinero no puede comprar. La libertad que nos da Dios es imposible comprarla con dinero, por mucho dinero que tengas. Libertad del miedo a perder. Encuentro esa libertad, ese miedo. Sé que el Señor me va a proveer y pierdo el temor a perder lo que tengo. Libertad de la ansiedad por tener más y más. Y también la libertad y la obsesión por aparentar, por querer ser mejor que el vecino. Hay una elección que define la vida. Al final Jesús nos invita a tomar una decisión sencilla, pero una decisión radical. ¿A quién quieres llamar Señor? ¿Quién quiere que sea el Señor de tu vida? Porque, repito, no podemos servir a dos. Cada oración, cada decisión, cada prioridad que adoptemos va a responder a estas preguntas. Por eso debemos pedirle al Señor que a través del Espíritu Santo nos conceda la valentía de romper con los señores que nos desgastan y nos dominan. Y que nos conceda la humildad de entregar el corazón por entero, no a medias, al único Señor que da vida. El dinero no da vida. Que da paz. El dinero tampoco nos da la paz. Hay muchos ricos, millonarios, que no son felices. Incluso algunos se suicidan. ¿Por qué? Porque el valor no son las riquezas materiales. El único Señor que da vida es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, que da paz y que da descanso. En Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24, Pablo nos aconseja: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como si fuera para el Señor. Cualquier cosa que hagas, aunque no sea dentro de la obra del Señor, tu trabajo, tu relación con tus amigos, tus amistades, cualquier cosa que hagas, hazlo como si lo hicieras para el Señor. Eso es un gran consejo de Pablo. Y en Primera de Tesalonicenses 5, versos 16 al 18 dice: estad, en imperativo, nos ordena, estad siempre gozosos. Siempre significa cuando tengamos problemas y cuando nos vaya bien. Siempre tenemos que estar gozosos, porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias, depende de vivir en la presencia de Dios. Orar sin cesar, que quiere decir estar en comunión continua con el Señor. No quiere decir que estés todas las 24 horas del día pidiéndole cosas, porque algunos creen que orar es pedir solamente.
No, orar es estar en comunión con Él, en hilo directo. Que cualquier paso que dé, Señor, ¿qué te parece? No se trata de estar continuamente orando y pidiendo cosas. Se trata de vivir tu vida en la presencia de Dios cada paso que demos, consultárselo. Orar sin cesar quiere decir eso. También dice, dar gracias en todo. ¿En todo? Cuando las cosas me van mal, cuando no tengo trabajo, ¿también tengo que dar gracias? Sí. Porque eres salvo. Y la salvación está por encima de todo. Porque esta es la voluntad de Dios. Que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias en todo. Esta es la voluntad de Dios para aquellos que viven de acuerdo a Cristo Jesús. Repito Éxodo 23 que dije antes, no tendréis dioses ajenos delante de mí. Y Pedro en 1 de Pedro 1:16 nos dice, sed en imperativo, santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Quizá jamás podamos llegar a la santidad de Dios, pero así la santidad humana. Santo significa apartado con un fin, con un propósito. Nosotros hemos sido apartados, sacados del mundo, para vivir de acuerdo al propósito de Dios. Y entonces cuando lo hacemos somos santos. Y Jesús nos santificó con su muerte. Pero para demostrar que somos santos, tenemos que vivir en santidad. Esa es la otra cara de la moneda. Tú no puedes decir que eres santo si vives en pecado. Y además ni puedes orar, no hace falta que ores. Porque Dios no escucha la oración de aquel que persiste en la vida de pecado. No, la única oración que escucha Dios del pecador es la oración de arrepentimiento. Y decir, Señor, hasta aquí llego con mi pecado, pero aquí lo dejo. Estoy dispuesto a dejarlo. Y entonces Dios escucha esa oración. Pero si tú oras al Señor por tu necesidad y te vas a casa y sigues pecando durante toda la semana y el domingo, ¡ay, Señor, ayúdame! Y te vas a casa y sigues en tu pecado. Es imposible, no seamos hipócritas. Vivimos en una generación que ha reemplazado los ídolos de piedra, de metal, de madera, por otros más peligrosos y más sutiles. O sea que no nos damos cuenta. Una cosa sutil es algo que entra, pero no, sin darte cuenta. Y una de ellas se llama trabajo. Si el trabajo que te quita las fuerzas, te consume los pensamientos, te roba la familia, te impide orar, te aleja del servicio de Dios y te vuelve orgulloso y autónomo, ese es el trabajo que Dios abomina. Analiza, repito, si tu trabajo te está quitando las fuerzas físicas, mentales, te consume lo que piensas, no tienes lugar del cansancio que tienes emocional, no te da para pensar, te roba la comunión con la familia, te impide orar y te aleja del servicio de Dios. No haces nada para el Señor y además te vuelves orgulloso y autónomo. Ese trabajo Dios lo abomina, lo aborrece. Muchos dicen, yo tengo que trabajar porque tengo una familia. Muy bien. Dios quiere que yo prospere. También es verdad. Sin trabajo no hay vida. También es verdad. Todo esto es correcto, pero en su justa medida. Como Dios quiere que lo hagamos. Esta es la verdad que muchas veces queremos disfrazar. Cuando el trabajo ocupa el lugar de Dios, ya no es una bendición, es maldición, es un ídolo. Soluciones.
Primero tenemos que reconocer el peligro. Si no nos damos cuenta del peligro, caemos al socavón, nos estrellamos. Por eso tenemos que ver el peligro. Piensa un momento en tu vida diaria. Piénsalo. ¿Qué lugar ocupa el trabajo? Le dedicas tantas energías, tanta preocupación, tantos deseos de éxito, tanto reconocimiento público, deseo de ganar más dinero del que necesitas, tu posición social, que todo esto te hace olvidarte de Dios. Como dije antes, el trabajo en sí no es malo. Dios nos mandó a trabajar. Pero cuando se convierte en el centro, en la seguridad suprema, en aquello sin lo cual no podemos vivir, se convierte en un ídolo. Y sabéis que la idolatría es pecado, ¿verdad? Alguien dijo, si tu trabajo te impide obedecer a Dios, entonces tu trabajo no te lo ha dado Dios. Recordemos que un ídolo es cualquier cosa o incluso persona en la que fijamos nuestra mirada y la ponemos delante de Dios, sea lo que sea. Tu esposo puede ser un ídolo para ti, o tu esposa, o tus hijos. Cuando tú pones a los hijos, o a tu esposo, o a tu esposa, o a tu familia, algo por delante de Dios, corren peligro. Porque Dios, repito, es un Dios celoso y no compite con nadie. Pero te bendice cuando le obedeces. Un ídolo es cuando decimos interiormente, si consigo esta meta, este trabajo, este ascenso dentro de mi trabajo, mi vida va a tener sentido. Eso es una gran mentira. Tu vida va a tener sentido cuando pongas a Dios en primer lugar. Los textos bíblicos que leímos nos llevan, en segundo lugar, al reconocimiento, a la confesión interior. En silencio debemos conversar con Dios y preguntarnos en qué momentos nos hemos sentido atrapados por nuestras ambiciones laborales. ¿Hemos puesto nuestra identidad en lo que hacemos o en el reconocimiento que recibimos? ¿Hemos descuidado nuestra relación con Dios, la oración, la familia, la coinonía con los hermanos en Cristo por trabajar más y más? El Señor exige todo nuestro corazón, no parte de Él, no las obras del día de trabajar 12 horas, que a veces es lo que le damos al Señor, las obras. Ahora, yo te preguntaría, escucha bien, ¿puedes orar con libertad después de un día de correr tras el dinero, echando horas de más? ¿Puedes orar con libertad? ¿Puedes decir que estás agradando a Dios con el ritmo de vida que llevas? ¿Puedes decirlo? Dios, repito, no acepta competencia. Y el abuso del trabajo es una competencia directa con Dios. Él no comparte su trono con tu jefe. Tampoco lo comparte con tu empresa si eres un empresario. Ni con tu carrera profesional. Dios no comparte su trono con ella. Si has edificado tu vida sobre el trabajo, estás en un grave error y en un gran peligro espiritual. Dios, por tanto, nos llama al arrepentimiento. Debemos pedirle perdón al Señor y reconocer que solo Él es digno de ser el Señor de nuestra vida. Debemos arrepentirnos. De verdad, no escuchar el mensaje y no reaccionar si estamos abusando de lo que estamos tratando esta mañana. Debemos arrepentirnos y que haya esa usurpación del trono de Dios. Volver a restaurar y poner a Dios en su trono y dejar el trabajo donde Dios lo puso, como un instrumento para sobrevivir, no que sea nuestro Dios, nuestro ídolo. Hoy Dios habla muy claro, escuchadme bien, Dios te dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O sea, dad la vuelta del tema que lleváis
porque vais por mal camino. Volveos a mí, porque vais de espaldas a mí. Y entonces yo me volveré a vosotros. Pero si no nos volvemos a Él, nos mirará de lejos. Con amor sí, pero de lejos. El trabajo no te va a salvar. La empresa no te justificará en el día del juicio. El dinero, el éxito, el reconocimiento, todo pasará. Todo es efímero. Y si has puesto tu confianza en eso, serás hallado falto. En el libro de Daniel, capítulo 5, verso 27, vemos las palabras que el rey Belsasar, hijo de Nabucodonosor, vio escrita en la pared y que Daniel le interpretó. La palabra era tekel, que significa pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Que el Señor no nos halle faltos a nosotros. Hoy es el día de arrepentirse, el día de humillarse ante su presencia, el día de rendirnos ante Él. No más excusas. Dios sabe cuando te excusas y cuando no. No más doble vida. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia no es una sugerencia, es un mandamiento, es un mandato. Y Dios no bendice la desobediencia. Luego tenemos que rendir el trabajo como un servicio a Dios. Meditar en que nuestro trabajo puede transformarse en una oportunidad de servir a Dios y a los demás, no solo como medio para ganar dinero o prestigio, sino como un espacio de santificación, dando un buen testimonio en tu trabajo. Pensar en cómo nuestras tareas, aunque sean sencillas o aparentemente rutinarias, pueden hacerse para el Señor. Aunque estés fregando escaleras, haciendo lo que sea, hazlo como si lo hicieras para el Señor. Y Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 23, nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. También aceptar que no todos los frutos visibles dependen de nosotros. Lo correcto hecho con buena intención ya es valioso a los ojos de Dios. Por eso debemos consagrar a Él nuestro trabajo, nuestras metas, nuestros proyectos, que cada cosa que emprendamos lleve el sello de su aceptación, de amor, de servicio y de fidelidad a Él. Por último, estos versículos nos deben conducir primero a una entrega total y a una confianza plena en Él y en su provisión. Imagina que depositas en manos del Señor todo tu proyecto laboral, tus planes, expectativas, tus miedos, tus éxitos. Tienes que orar para que el Señor sea quien te guíe en ese camino para conseguirlo y que recibas su sello de aprobación. Tenemos la gran promesa bíblica que nos dice, Él cuida de ti, incluso en medio de los problemas y del esfuerzo. Dios quiere hombres y mujeres santos, radicales, separados de este sistema mundano y no trabajadores exitosos materialmente hablando, pero que han perdido su alma por culpa del trabajo. Dios quiere, ya estoy terminando, Dios quiere que aprendamos que nuestra vida laboral puede reflejar su gloria y no mi vanidad. Una recomendación final, esto es personal, también de una manera pastoral. Si te identificas con esta situación, hoy puedes empezar a hacerlo. En el secreto de tu habitación, arrodíllate. Es un consejo que os doy. Podéis hacerlo o no hacerlo. Y entrega tu trabajo, pon tu trabajo en las manos del Señor. El que tengas, o si no lo tienes, también pon esa necesidad de trabajo en las manos del Señor, de rodillas ante su presencia, rindiéndote ante Él. ¿Y crees que te va a negar?
Si Él nos lo pide, ¿estarías dispuesto a dejarlo todo por Él? Pregunta. Haz esa pregunta. Si Dios me pide que deje el trabajo que tengo porque me aparta de Dios, ¿estarías dispuesto a hacerlo? Por eso hay que confiar. Dejarlo todo, aquello que te aparte, que te aleje de Dios, tienes que dejarlo y confiar en que Él nos va a dar trabajo y el trabajo que necesitemos, que va a cubrir nuestra necesidad, pero que jamás nos va a apartar del camino del Señor y del tiempo que necesitamos estar en su presencia y extendiendo su reino. Dios te va a dar el trabajo apropiado, pero tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Son pasos de fe. Hay quien dice, sí, yo lo hago, pero cuando tenga otro trabajo seguro. Eso es condicionar a Dios, eso no es fe. Eso es pedirle algo a Dios a cambio. Si hay algo que te aparta de Dios, déjalo, porque Dios es lo más importante. Porque ese es el precio que hay que pagar de un verdadero discípulo. Obediencia total. Y si no estamos dispuestos, entonces no estamos siguiendo a Cristo de verdad. Vivimos una farsa. Estamos siguiendo al mundo en vez de a Cristo. Aunque vengamos a la iglesia, estamos sirviendo a aquel que te esclaviza, que es el mundo. Recuerda y te dejo con esto. Si tu trabajo te impide obedecer a Dios, entonces tu trabajo es pecado. Así de claro. Dejo esta frase para que la meditéis. Amén. Bien, pero lo dejamos aquí por hoy y la semana que viene estudiaremos otra actitud peligrosa. La religiosidad sin santidad. Un tema también importante. A veces somos religiosos, pero no vivimos en santidad. Y es un problema serio. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga.